¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda, como siempre, su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. En su canal, Estudiando el Verbo. Y en esta hora queremos presentarles, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, un tema que es de suma importancia para estos días y para este siglo, y para que, conociendo la verdad, seamos libres en Cristo Jesús. Así que antes de iniciar la exposición de este tema, quiero invitarles para que me acompañen, los que puedan, se pueden arrodillar, y los que no, ahí donde estén, a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Padre eterno, te alabamos, porque solamente tú mereces la suprema alabanza y gloria. Porque reconocemos, oh Señor, que eres un Dios grande en misericordia y tardo para la ira, y que no tendrás por inocente al impío. En eso consiste, oh Padre, tu justicia. Porque ciertas son tus obras, oh Padre, justos son tus juicios y rectos son tus caminos. Gracias, Padre, por en esta hora darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos suplicarte humildemente el perdón de nuestros pecados. Padre eterno, que nos limpies, que purifiques nuestros labios y que nos habilites con poder en esta hora, oh Señor, para que podamos hablar conforme a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos instruya y nos capacite para poder, Señor, discernir cada una de tus palabras y de las profecías que se están cumpliendo, y que nos anuncia también que Cristo viene en las nubes de los cielos. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. El título de este tema lo hemos denominado el 25 de diciembre, ¿por qué la Iglesia Católica Romana adoptó una fecha pagana? Es un estudio bíblico e histórico el que vamos a presentar en esta hora, sobre cómo se mezclaron las fiestas paganas con el cristianismo. Vamos a ir rápidamente a la introducción, pero antes vamos a presentarles la primera cita, donde creemos que está el punto central de esta lección. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, y vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo, que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo, después de hablar acerca de la salvación y que no seamos piedra de tropiezo para los cristianos, y que nos exhorta con varias recomendaciones como ministros del Evangelio, y que nos diga que debemos ser pacientes en las tribulaciones y en las necesidades y en las angustias, soportando las burlas, y que andemos en el Espíritu. Nos habla que somos templo del Dios viviente. Por eso en 2 de Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con ¿quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando el apóstol Pablo nos habla de que no nos unamos en yugo desigual, este pasaje de 2 de Corintios 14 constituye un extenso paréntesis, lo que es común en los escritos de Pablo. Se trata de una amonestación contra cualquier clase de asociación con incrédulos, quienes colocarían a los cristianos en situaciones donde les sería difícil, si no imposible, evitar la transigencia con sus principios. Esta prohibición incluye la relación matrimonial,
Hay que se encuentra en 2 Corintios 7:1, pero de ninguna manera se reduce a ella. La admonición de este pasaje quizá acudió a la mente de Pablo debido a su consejo registrado ahí en 2 Corintios 6:12, que es el contexto de esto. No ser de corazón estrecho y egoísta, ¿verdad? Así fue. El propósito del apóstol era no dar a los corintios ningún motivo para concluir que su amplio corazón debía ser tan amplio que pudieran mantener estrecha relación con los incrédulos. Bien, vamos a la introducción de este tema. En ninguna parte de la Biblia se menciona que Jesús nació el 25 de diciembre. Sin embargo, esta fecha se convirtió en la celebración cristiana más importante del mundo. La pregunta es, ¿cómo pasó esto? La historia nos muestra que la Iglesia de Roma usó una estrategia muy clara: tomar las fiestas paganas del Imperio Romano y darles un significado cristiano. En lugar de eliminar las celebraciones paganas, las absorbió y las bautizó con nombres cristianos. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Mostrar las razones históricas por las cuales la Iglesia adoptó el 25 de diciembre, sus conexiones con el culto al dios Sol de Roma y de Babilonia, y cómo se usó el texto de Malaquías 4:2 para justificar esta mezcla. Quiero invitarles para que leamos esta cita, Malaquías 4:2. Mas a vosotros, ¿cómo? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. La pregunta en esta cita. La cita nos habla de el nacimiento de Jesucristo o nos habla de la bendita esperanza de su segunda venida. Para poder responder esta pregunta, vamos avanzando. Vamos al punto número 1 de este tema, para poder tener el contexto de lo que estamos diciendo. Las fiestas paganas del 25 de diciembre. Las Saturnales romanas. Estas fiestas se celebran del 17 al 23 de diciembre. Lo que comúnmente llamamos, por lo menos aquí en México, la fiesta de las posadas. Creo que inician el 16 de diciembre, ¿verdad? Sin embargo, hay una coincidencia tal que pareciera ser lo mismo, porque en esas fiestas de posadas se adora a un ídolo, a un recién nacido, ¿verdad? Y vamos entonces a entrar aquí al punto de estas fiestas paganas. Los romanos celebraban fiestas en honor a Saturno, su dios de la agricultura. Estas fiestas duraban una semana y terminaban cerca del 25 de diciembre. Durante estas fiestas, los romanos hacían lo siguiente: se daban regalos entre familiares y amigos, decoraban sus casas con ramas verdes, encendían velas para celebrar que la luz vencía la oscuridad, hacían grandes banquetes y fiestas, los amos servían a sus esclavos por un día, todo al revés. Y esto es importante. Muchas de estas costumbres se parecen mucho a lo que hoy se hace en Navidad. Adoración, regalos, decoraciones, velas, banquetes. No es coincidencia. Nacimiento, otra de las fiestas importantes que celebra Roma, o celebraba, por así decirlo, y que ahora se disfrazan, es el nacimiento del Sol Invicto, Deis Natalis Solis Invicti, que significa Día del Nacimiento del Sol Invisible. En el año 274 después de Cristo,
el emperador romano Aureliano estableció una fiesta oficial llamada Dies Natalis Solis Invictus. Esta fiesta se celebraba exactamente el 25 de diciembre. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque esa fecha ocurre el solsticio de invierno. Es el día más corto del año y a partir de ahí los días comienzan a ser más largos. Los paganos veían esto como un renacimiento del sol, como si el sol volviera a nacer. Ok. Presentamos algunos datos históricos importantes. Aureliano construyó un gran templo al dios Sol en Roma. Las monedas romanas tenían grabada la imagen del Sol invicto hasta el año 323. El emperador Constantino, antes de hacerse cristiano, adoraba al dios Sol. En el año 321, Constantino decretó que el día del Sol, el domingo, sería el día de descanso, aparentemente en honor al día de resurrección de nuestro Señor. De esa manera se simulaba, ¿sí?, esta fiesta pagana romana. ¿Cómo se hizo oficial la Navidad? Esto ocurrió en el año 350 después de Cristo. Entre los años 320 y 353, el Papa Julio I estableció el 25 de diciembre como la fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Más tarde, en el año 440, el Papa León I confirmó esa fecha. La estrategia era muy clara. En lugar de prohibir las fiestas paganas, lo cual hubiera causado resistencia, la Iglesia romana decidió darles un nuevo significado cristiano. Así, los paganos podían seguir celebrando en las mismas fechas, pero ahora en honor a Cristo, en lugar del Día del Sol. Por eso para ellos es muy importante el Domingo de Resurrección. No porque celebren que Cristo resucitó en el primer día de la semana, sino porque es en honor al Dios Sol. Vamos al punto número 2. La conexión con Babilonia. Tamuz, el hijo del Dios Sol. El culto al sol que practicaban los romanos no era algo nuevo. Sus raíces vienen de la antigua Babilonia, miles de años antes de Roma. Por eso es importante conocer la historia de Nimrod, mencionado allí en Génesis capítulo 10, versículo del 8 al 10. Según las tradiciones antiguas, la historia comienza con Nimrod, el poderoso cazador. Y la tradición cuenta que... pero antes quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, a Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, donde podemos ver este nombre. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aunque el nombre de Nimrod no se ha encontrado aún en los registros babilónicos, todavía los árabes relacionan algunos lugares antiguos con este nombre. Por ejemplo, Bis Nimrod, en su nombre para las ruinas de Borsippa, y Nimrud para Cala. Estos nombres deben depender de tradiciones muy antiguas y no pueden atribuirse solo a la influencia del Corán. Hasta donde sepamos, por la evidencia histórica disponible, los primitivos habitantes de Mesopotamia no fueron semitas, sino sumerios. Poco se sabe en cuanto al origen de los sumerios. El hecho de que Nimrod, que era camita, fundara la primera ciudad-estado de Mesopotamia, sugiere que los sumerios probablemente eran camitas. Entonces, el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser poderoso en la tierra. Sin duda, un descendiente de Noé, de los hijos de Noé, fue Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod
vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Eret, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. Ahora, decíamos que la tradición cuenta que Nimrod fue un poderoso que se rebeló contra Dios y fundó Babilonia. Cuando Nimrod murió, su esposa Semiramis, o Astartet, dijo que él se había convertido en el dios Sol. Después, Semiramis quedó embarazada y dijo que los rayos del sol habían concebido su hijo. Es decir, que Nimrod había desde lo alto había concebido a su hijo. A su hijo lo llamó Tamuz y dijo que era la reencarnación de Nimrod. El nacimiento de Tamuz se celebraba en el solsticio de invierno el 25 de diciembre. Así nació el culto a la madre y el hijo, que se extendió por todo el mundo antiguo y que hasta nuestros días aún está vigente este culto a la madre y al hijo. Por eso vemos muchas veces en la idolatría, ¿sí?, esta adoración que sin duda le disgusta a nuestro Dios Jehová. Vayamos a uno de sus mandamientos para que quede claro por qué razón estamos también presentando este tema. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias y vayamos al capítulo 20 del libro de Éxodo. Versículo 3, donde se nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es interesante cómo se conecta la ley de Dios con todo lo que se llama apostasía, con todo lo que se llama idolatría. Y detrás de esta cita hay un mensaje muy claro. Adorar a otros dioses para Jehová es abominación. Volviendo nuevamente al punto, así nació el culto a la madre y el hijo, que se extendió por todo el mundo. Ya en los tiempos del profeta Ezequiel, el pueblo de Dios cayó en esta apostasía. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14. Ezequiel 8:14, que dice la palabra de Dios. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz, Dios adorado por los babilonios con el nombre de Dusu, considerado como hermano o hijo o esposo o amante de la diosa Istar. Tamuz era el dios de la vegetación y de las pasturas y patrono de los rebaños. Según una antigua tradición, moría anualmente y descendía al mundo de los muertos. Su muerte era marcada por el calor de verano que secaba los campos, los arroyos y la vegetación. Su partida se conmemoraba con manifestaciones públicas de duelo y el canto de endechas en el cuarto mes del año semítico. En este texto que acabamos de leer de Ezequiel 8:14, la Biblia nos muestra que el culto a Tamuz había llegado hasta Israel, es decir, hasta el pueblo de Dios. Y no solamente hasta Israel, sino hasta todo el mundo, con estas celebraciones o fiestas paganas que llegando en el mes de diciembre se hacen, ¿verdad? No solamente
el pueblo de Dios se vio influenciado por estas fiestas paganas, esta adoración a dioses extraños. Ya leímos en el segundo mandamiento de Dios que no debemos tener dioses ajenos ni adorarles, ¿verdad? Porque nuestro Dios es muy celoso, pero también es misericordioso a quienes le temen. Entonces, la Biblia nos muestra que el culto a Tamuz había llegado a Israel. Dios lo condenó como una abominación, una práctica detestable que su pueblo había adoptado de los paganos. Y hoy muchas naciones, pueblos y tribus han adoptado esas prácticas detestables para Jehová. El mismo culto con diferentes nombres. Este culto babilónico a la madre y el hijo se extendió, como ya dijimos, por todo el mundo antiguo, pero cada pueblo le puso nombres diferentes. Por ejemplo, en Egipto, Semiramis era Isis y Tamuz, Horus, con Osiris como Osiris, como el dios Sol. En Grecia, Semiramis era Afrodita y Tamuz Eros. En Roma, Venus era Semiramis y Tamuz Cupido. Más tarde, el culto al sol invicto. En Persia, el dios Mitra, que también se celebraba el 25 de diciembre. En Fenicia, Astarte era Semiramis y Tamuz Baal. En la Iglesia Católica, en todo el mundo, es María, o Semiramis era María, y Reina del Cielo, y Tamuz, el Hijo de Dios. Todos estos cultos tenían el mismo origen, Babilonia, y todos celebraban el nacimiento de su dios solar en la misma fecha, en el solsticio de invierno. Vamos al punto 3 para ver cómo usaron Malaquías 4:2 para justificar esto. Los primeros cristianos que adoptaron el 25 de diciembre usaron el texto de Malaquías 4:2 para dar una justificación bíblica. Dijeron que si Cristo es llamado Sol de Justicia, entonces tiene sentido celebrar su nacimiento el mismo día que los paganos celebraban el nacimiento del sol. ¿Qué dice realmente el texto? Y aquí vamos a contestar la pregunta que hacíamos al principio, ¿verdad? ¿Qué dice el texto realmente? Vamos a leerlo nuevamente. Mas a vosotros, los que temáis mi nombre. ¿A quién se está dirigiendo? Dios, a través del profeta Malaquías, a aquellos que temen a Jehová. Dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2. ¿Qué es lo que dice realmente y qué significa este texto? Esta es una profecía sobre la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Esta es una profecía sobre la segunda venida de Cristo, no sobre su nacimiento. Entonces queda aclarado, ¿verdad? El sol de justicia es una forma poética de describir a Cristo como la fuente de luz espiritual y salvación, el que trae sanidad y restauración a los que le temen, el que vencerá las tinieblas del pecado, el juez que vindicará a los justos y castigará a los impíos. Los errores al usar este texto. Cuando usaron este versículo para justificar la fecha del 25 de diciembre, cometieron varios errores teológicos. Por eso a Babilonia le llamamos confusión, porque con todo esto confunde a todas las naciones y pueblos, razas y tribus, ¿verdad? Entonces, en esta cita que utilizaron para justificar la fecha del 25 de diciembre como día que nació Jesús, confundieron, número uno, los eventos.
El texto habla de la segunda venida de Cristo, no de su nacimiento en Belén. Número 2. Mezclaron lo sagrado con lo pagano. Hicieron coincidir la metáfora bíblica del sol con el culto pagano al dios sol. Número 3. Violaron el principio bíblico. Dios prohíbe claramente mezclar su adoración con prácticas paganas. Y número 4. Usaron la Biblia para justificar el error. Tomaron un versículo fuera de contexto para validar una práctica contraria a las escrituras, a la Biblia. Vamos al punto número 4. ¿Qué dice el espíritu de profecía acerca de esto? Leemos en Conflicto de los Siglos, donde Ellen White explica claramente cómo ocurrió esta apostasía. Miren lo que dice. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. ¿Qué ocurrió? La unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura, ¿sí? Aquí levadura en la Biblia se utiliza como pecado. La levadura a la que se refiere Ellen White, ¿sí? A ella le dice la levadura o el pecado de idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Conflicto de los Siglos, página 40. Dice también ella, en esa misma página, doctrinas falsas, ritos, supersticiones y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y el culto cristiano. Repito nuevamente, doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y el culto cristiano. Atención aquí a aquellos miembros de la Iglesia Católica Romana que defienden mucho sus posiciones, diciendo que la Iglesia Católica Romana es la Iglesia de Cristo. Sí, pero también es cierto que la Iglesia, que en un principio era el pueblo de Dios, se corrompió, como se corrompe la masa con la levadura. ¿Por qué? Porque se introdujeron doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Sigue diciendo ahí en la página 42, cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Y en la página 537 del mismo libro, dice, la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. En esta doctrina que se introdujo, es interesante porque la inventaron para dar cabida a que María no murió como todos nosotros, sino que murió y ascendió al cielo, donde hoy está ministrando como reina de los cielos. Vamos al punto número 5. ¿Qué dice la Biblia sobre mezclar lo santo con lo pagano? La palabra de Dios es muy clara. No debemos mezclar la adoración verdadera con prácticas paganas. Veamos algunos textos. Deuteronomio 6:12 al 14. Leemos. Guardaos, no sea que satisfecho te olvides de Jehová. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. Y en Jeremías 10, versículos 2 al 3.
el profeta dice, así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y el apóstol Pablo, en la cita central que presentamos en 2 Corintios 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo, capítulo 15, versículo 9, miren lo que dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, 4, nos hace una invitación solemne y muy importante para todos los hijos de Dios. Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Vamos concluyendo, estimados amigos y hermanos en Cristo. Después de estudiar la historia y la Biblia, podemos concluir lo siguiente. Número 1. El 25 de diciembre era una fecha pagana dedicada al culto al dios Sol, con raíces en Babilonia. Número 2. La Iglesia de Roma adoptó esta fecha como estrategia para convertir a los paganos absorbiendo sus fiestas. Número 3. Usaron Malaquías 4:2 fuera del contexto para justificar esta mezcla de lo sagrado con lo pagano. Número 4. Esta práctica contradice claramente lo que la Biblia enseña. Número 5. El espíritu de profecía confirma que esta unión del cristianismo con el paganismo fue una apostasía. Ahora, ¿cuál es el mensaje de este tema, de esta exposición que estamos presentando para la iglesia cristiana? Es la siguiente. Queridos hermanos en la fe, vivimos en tiempos solemnes. El llamado de Dios a su pueblo es claro. Ahí en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. No se trata de juzgar a quienes por desconocimiento participan en estas celebraciones, sino de iluminar con la verdad bíblica a las iglesias que celebran la Navidad. Les invitamos a examinar las Escrituras con oración. Pregúntese, ¿está Cristo complacido cuando le honramos con prácticas que tienen su origen en el paganismo? A los pastores y líderes, tienen la responsabilidad de enseñar la verdad completa, aunque sea impopular. No comprometan la verdad por la tradición. A cada creyente, sean como los bereanos que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas eran así. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Por último, queremos dar un mensaje al mundo, a toda persona sincera que busca la verdad. Dios le ama y desea que le adore en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Jesús no nació el 25 de diciembre, pero sí nació, vivió, murió y resucitó por usted. Lo importante no es celebrar una fecha impuesta por tradiciones humanas, sino aceptar personalmente el sacrificio de Cristo y vivir en obediencia a su palabra. Por eso él mismo dice ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verdadero sol de justicia no es una fecha en el calendario, es una persona, Jesucristo, el único Salvador. Él viene pronto. ¿Está usted listo para recibirle? Y por último, hago un llamado a la acción. Estudie, profundice en la palabra de Dios y los testimonios del Espíritu de profecía. Ore, pida sabiduría, discernimiento al Señor para distinguir la verdad del error. Comparta, con amor y tacto, comunique estas verdades a quienes están en tinieblas espirituales. Decida, tome la determinación de adorar a Dios según su palabra, no según tradiciones humanas. Prepárese, el verdadero sol de justicia pronto aparecerá en gloria sobre este mundo y vendrá como Señor de señores y Rey de reyes. Esté listo. Por eso la cita de Malaquías 4:2 es importante para estos días finales. Mas a vosotros los que
temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Maranata, el Señor viene pronto. Con respecto a los tiempos que estamos viviendo en esta generación, en esta última generación que va a estar sobre esta tierra, queremos, con la ayuda de Dios, presentarles otro tema relacionado con las festividades de fin de año, no solamente aquí en México, sino en la mayor parte del mundo. Así que queremos agradecerles para que nos acompañen hasta el final, para que tengan a la mano la palabra de Dios, la Biblia, el libro de libros, y podamos tener un momento de comunión con nuestro Padre Eterno a través de su palabra. Así que queremos invitarles en esta hora para que estén pendientes, estén despiertos, porque Cristo viene ya. Y antes de presentarles el título de este tema, quisiera que me acompañen, si es posible, a tener una palabra de oración. ¿Oramos? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Señor. Queremos, oh Padre, en esta hora, suplicar el perdón de nuestros pecados. Queremos pedirte, oh Señor, que puedas purificarnos, que puedas limpiar nuestros labios y que tu Espíritu Santo pueda hacer una obra especial en esta hora para que muchos puedan escuchar esta predicación adecuada a los días que estamos viviendo y con un claro mensaje de amor, de misericordia, no solamente para tu pueblo, sino para el mundo. Gracias, Señor, habilítanos con poder en esta hora, porque te lo suplicamos, te lo rogamos humildemente todo en los méritos de nuestro amado y Señor Cristo Jesús. Amén, amén. El título de esta exposición es La Navidad, orígenes paganos y el llamado a salir de Babilonia. Y el texto clave para este tema se encuentra en Apocalipsis 18:4. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, el libro de libros. Apocalipsis 18:4. Dice la palabra de Dios: y oí otra voz del cielo que decía. Noten que el capítulo 18 de Apocalipsis inicia con una visión que Juan tiene acerca de Babilonia. En el versículo 1 dice: vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y después, en esa misma visión, el apóstol Juan dice que escuchó otra voz del cielo que decía, sin duda era la voz de nuestro Padre Eterno: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Vamos a la introducción, estimados amigos y hermanos, teniendo como base bíblica esto que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 18, a partir del versículo 1 y hasta el 4. Vamos a la apertura de este tema. Queridos hermanos y amigos, en este mes de diciembre, millones de personas de todo el mundo se preparan para celebrar lo que llaman Navidad.
Vemos las calles adornadas con luces, los centros comerciales repletos de compradores, las familias reuniéndose para banquetes los días 24 y 25 de diciembre, las posadas que inician desde el día 16 con rituales de adoración a figuras de yeso que representan al niño Jesús, José y María. Vemos también un personaje bonachón vestido de rojo, con barba blanca, llamado Santa Claus o Papá Noel, viajando en un trineo tirado por renos, prometiendo regalos a los niños buenos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el verdadero origen de estas tradiciones y costumbres que se viven en este mes de diciembre, en este fin de año en el mundo? Tenemos para esto una tesis central. Esta noche, a la luz de las Sagradas Escrituras y del espíritu de profecía, descubriremos que estas prácticas tienen un origen pagano que se remonta a Babilonia y que Dios tiene un mensaje urgente para su pueblo. Como leímos ahí en el capítulo 18, versículo 4, que dice: salid de ella, pueblo mío. El mundo está inmerso, la mayor parte del mundo está inmerso en Babilonia. Por eso el profeta Oseas, viendo el descuido, la falta de interés por parte del pueblo de Dios, miren lo que escribe en visión, ahí en Oseas 4:6. Tomen sus Biblias. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Es increíble que el pueblo de Dios haya caído en ese pecado, ¿verdad? Vamos al libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es interesante que al pueblo depositario de la verdad, del evangelio, de las revelaciones más importantes que Dios haya hecho a la humanidad a través de sus profetas, diga esto el profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es interesante esto que ocurrió. Y el profeta Ezequiel también, que ahorita vamos a leer más adelante, lo confirma, ¿verdad? No es solamente el profeta Oseas quien dice esto. Por eso, no solamente en el Antiguo Testamento encontramos esto, sino también Jesús, ahí en el capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan, miren lo que dice: y esta es la vida eterna. Jesús quería corregir, salvar lo que se había perdido, y una de las razones principales para pronunciar estas palabras era esa: y esta es la vida eterna. ¿Qué es lo que quería decir Jesús con esto? Que nadie se perdiera, ¿verdad? Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuando Jesús dice te conozcan, el conocimiento no se refiere a un conocimiento, o se refiere más bien a un conocimiento experimental y viviente que conduce a la vida eterna. No hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin conocimientos. Romanos 10, versículos del 13 al 15. En esta cita se define el conocimiento salvador como el que se centra en el Dios verdadero, en contraste con los dioses falsos y en Jesucristo. Fue muy notable la ausencia del conocimiento de Cristo en la religión de los judíos. En el día final, los hombres serán rechazados porque desprecian el conocimiento esencial, como ya leímos, Oseas 4:6. En cuanto a la importancia del conocimiento, el desarrollo del carácter cristiano, podemos también ver Juan 17:17 y segunda
de Joyas de los Testimonios, página 331. Volvamos al punto número 1 de este tema. El origen babilónico, es decir, ya teniendo como base esto que acabamos de decir, ¿sí? y donde el conocimiento es muy importante, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento de Dios y de Jesucristo. ¿Ah? Vamos a entrar al primer punto. El origen babilónico, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Nimrod, el primer gran rebelde. Nimrod fue el fundador de Babel, que es Babilonia, y estableció el primer sistema de religión falsa después del diluvio. La Biblia lo describe como vigoroso cazador delante de Jehová, una expresión que indica rebelión. Ahí en Génesis capítulo 10, versículo 9. Y su reino conformaba no solamente Babel, sino Erec, Akkad, Cainé, en la tierra de Sinar. ¿Ah? Génesis 10:10. Babel significa puerta de Dios en babilónico y confusión en hebreo. Nimrod quiso presentarse como un dios ante la gente, iniciando el culto al sol y la adoración a deidades falsas. ¿Iniciando qué? El culto al sol y la adoración a deidades falsas. De esta adoración se desprende la tríada pagana: Padre, Madre e Hijo. Podemos ver dentro de cada cultura de estas naciones paganas a una mujer cargando en brazos a un hijo. Tras la muerte de Nimrod, su esposa Semiramis lo proclamó como el dios Sol. Posteriormente dio a luz a Tamuz. Afirmó que era Nimrod reencarnado, creando así la primera tríada pagana. El padre era Nimrod, la madre Semiramis y el hijo divino Tamuz, haciendo una calca falsa de lo que es el dios Trino. ¿Verdad? Esta tríada se propagó por todas las naciones antiguas con diferentes nombres. En Egipto eran Osiris, Isis y Horus. En Grecia, Zeus, Afrodita y Eros. En Roma, Júpiter, Venus y Cupido. En Fenicia, Baal, Astarot y Tamuz. ¿Qué significa o qué importancia tiene el 25 de diciembre de cada año? Y aquí es donde viene el engaño del enemigo de las almas y de los instrumentos que usa para llevar a cabo sus planes. El 25 de diciembre es el cumpleaños del sol. El 25 de diciembre era celebrado en Babilonia como el cumpleaños de Tamuz, como ya habíamos dicho que Tamuz era el dios sol, coincidiendo con el solsticio de invierno. Cuando los días comienzan a alargarse, era el renacimiento del sol invicto, dies natalis solis invicti. Y como habíamos dicho, que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento, y el profeta Ezequiel en visión nos da un testimonio más de la apostasía en la que había caído el pueblo de Dios. Aproximadamente en el 612 antes de Cristo, en el sexto mes, 5 días del mes, Ezequiel estaba en el exilio en Babilonia en el año 612 antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que estando en Babilonia, Ezequiel tuvo una visión o recibió una visión que revelaba las abominaciones que se cometían en el templo de Jerusalén. Ezequiel fue llevado en visión desde Babilonia a Jerusalén, específicamente a la entrada de la puerta interior del templo que miraba al norte. ¿Qué dice la palabra de Dios en Ezequiel 8:14? Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, y he aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Estaban llorando, estaban adorando a Tamuz, al dios del sol. Estando en el mundo,
sin duda, para muchos que no tienen una comunión diaria con Cristo Jesús, que es más poderosa la convivencia con el mundo, es más fácil que el enemigo pueda tentarlos a hacer como en las naciones extranjeras o hacer costumbres como las naciones extranjeras, ¿verdad? Ahora bien, vamos al punto 2. Santa Claus, Dios pagano, de Dios pagano a personaje bonachón. Esta creencia es de origen mitológico nórdica. La figura de Santa Claus tiene raíces en el dios nórdico Odín, que durante la festividad del Yule, es decir, del solsticio de invierno, surcaba los cielos en su caballo de 8 patas, recompensando a los virtuosos y castigando a los malvados. Esta imagen se fusionó con otros dioses paganos como Saturno, en Roma, cuyas fiestas, los Saturnales, se celebraron del 17 al 25 de diciembre con banquetes, intercambios de regalos y desenfreno, a lo que hoy llamamos posadas. Y este paganismo, esta adoración falsa, ha sufrido una transformación histórica. San Nicolás de Mira, del siglo IV, fue un obispo conocido por su generosidad. Su festividad es celebrada el 6 de diciembre y se fusionó con tradiciones paganas. En los Países Bajos se le conoció como Sinterklaas, que evolucionó a Santa Claus en América. Durante los siglos XIII y XIV se le atribuyeron rasgos de dioses nórdicos y romanos: larga barba blanca, habilidad mágica y el trineo volador inspirado en el caballo de 8 patas de Odín. Pero no solamente eso, sino muchos aprovechan estas tradiciones, estas costumbres, esta apostasía, este paganismo, esta idolatría en una comercialización moderna. En 1823, el poema He Visit from San Nicholas popularizó la imagen de trineo con renos. En la década de 1930, Coca-Cola consolidó la imagen de Santa Claus de rojo que conocemos hoy, convirtiendo una figura pagana en ícono del consumismo. Es decir, a este personaje lo asociamos con una bebida que la mayoría del mundo consume en todo el mundo. Valga la redundancia, ¿no? Punto número 3. Símbolos paganos en la Navidad. El árbol de Navidad. Los árboles perennes, pino y abeto, eran adorados en las culturas paganas como símbolos de vida eterna. ¿Cómo? Como símbolos de vida eterna. Se decoraban en honor a Tamuz y Nimrod. El profeta Jeremías, ahí en el capítulo 20, versículos 2 al 4, dice al respecto: Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan. Y en otra cita también de otro profeta en la Biblia, pueden checarlo ustedes, Dios también hace una comparación, ¿verdad?, al respecto de esos dioses hechos de madera o de yeso, que son obra de manos de artífice o de plata y oro, diciendo que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Ahora, no solamente es el árbol de la Navidad, sino también otro símbolo es el intercambio de regalos. Esta práctica proviene de las Saturnales romanas y del culto a Tamuz, donde se llevan ofrendas y dones al árbol sagrado en su cumpleaños. Lo mismo las velas y luces representan el renacimiento del dios Sol
Se encendían velas durante el solsticio de invierno para ayudar al sol a regresar con más fuerza. Otro de los símbolos es el nacimiento con figuras. La adoración de imágenes de yeso viola el segundo mandamiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Éxodo 20, del 4 al 5. Es el segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 5. Entonces la adoración de imagen de yeso viola el segundo mandamiento. Las letanías y procesiones provienen de rituales paganos adaptados al cristianismo. Adaptados. Las letanías y procesiones provienen de rituales paganos adaptados al cristianismo. Vamos al punto número 4. Lo que dice Dios sobre estas prácticas. Hay advertencias de parte de Dios en la Biblia contra el sincretismo. Deuteronomio capítulo 12, versículos del 30 al 31. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas y que no te preguntes acerca de dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová, tu Dios, porque toda esa cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Como vimos ahí en Ezequiel capítulo 8, el pueblo de Dios adoptó también estas costumbres. Por eso Jehová, el Señor, dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. En Jeremías capítulo 10, versículo 2, no aprendáis el camino de las naciones. Y en Primera de Corintios, el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 6, versículos 14 y 15, miren lo que dice, no os unáis. Esta cita ya la hemos presentado en otros temas también. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, no participes en las obras de las tinieblas, dice el apóstol Pablo, ahí en su epístola a los Efesios, capítulo 5. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial. Ahora, Dios ocultó la fecha del nacimiento de Cristo con un propósito. Miren lo que dice el Espíritu Profecía en la pluma inspirada de Elena G. de White, en la Revista Herald del 9 de diciembre de 1884. Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegaron a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo de Dios infinito. Es decir, cuando llega el día 25 de diciembre, en vez de adorar a Cristo, nuestro Redentor y Salvador del mundo, celebramos el día. Esto es contrario a lo que Dios manda. Por esa razón, la fecha fue ocultada, la fecha del nacimiento de Cristo fue ocultada con ese propósito. Y por si fuera poco, el paganismo se ha infiltrado en la iglesia. Conflicto de los siglos, página 381. Después de que la iglesia apostató de la fe, convirtiéndose en lo que ahora es Babilonia, miren lo que dice Elena G. de White en su pluma inspirada. Para aumentar el número de convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. La iglesia que en un principio era la iglesia de Éfeso, que era la que más guardaba las enseñanzas de Jesús y valoraba su sacrificio y lo reconocía como Señor y Dios,
de los cielos, se convirtió al paganismo, porque rebajó el alto nivel de la fe cristiana, aceptando costumbres y prácticas idolátricas, dice Elena G. de White. Y en el conflicto de los siglos, ahí mismo, dice, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Quizás han de haber malinterpretado o teniendo como base lo que decía el apóstol Pablo acerca de que se convirtió en gentil para ganar almas para Cristo. Eso podría ser una trampa tremenda hoy en día, porque hemos visto que lo ha sido para muchos que han caído y que han defraudado y que han apostatado de la fe. Vamos al último punto, el llamado a salir de Babilonia. ¿Por qué Dios hace un llamado a salir de Babilonia? ¿Qué es Babilonia hoy? Conflicto de los siglos, página 378, el espíritu de profecía en la pluma inspirada de Elena G. de White. Miren lo que dice. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Ya vimos que es en hebreo. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. No todo lo que brilla es oro. Algunas iglesias protestantes hoy en día, como ya hemos citado en el tema anterior que expusimos, han adoptado las costumbres y la adoración de la Gran Babilonia, la madre de las rameras. Babilonia representa todo sistema religioso que mezcla la verdad divina con tradiciones paganas, que sustituye los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. Ahora, el mensaje del segundo ángel, miren lo que dice ahí en Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya dijimos que en 1844 nace un movimiento que representa el mensaje de los tres ángeles. Este movimiento es el movimiento adventista del séptimo día. Cabe recordar que en profecía un ángel es ¿un qué? Un mensajero. Y Dios hace un llamado urgente, como ya leímos en Apocalipsis 18 al principio, que era nuestro punto central o texto clave de este tema, 18 versículos 4 al 5. Salid de ella, pueblo mío, salid de ella, para que no seáis partícipes de sus pecados. Es decir, ya no partícipes de sus pecados. ¿Para qué? Para que no recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Muchas denominaciones protestantes, incluyendo también la Iglesia Católica Romana, no tienen este mensaje, el de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Solamente hay una iglesia que está proclamando este mensaje por la gracia y misericordia de Dios. Dios tiene un pueblo sincero en todas las denominaciones que aún no conoce la verdad completa. El mensaje del tercer ángel es un llamado a separarse de las tradiciones babilónicas y volver a la adoración pura. Vamos a concluir y vamos a hacer un llamado, ¿sí?, no solamente al pueblo de Dios, sino también al mundo. Vamos a un resumen de verdades presentadas. Número 1, la Navidad tiene raíces paganas que se remontan a Babilonia, Nimrod, Semiramis y Tamuz. Número 2, Santa Claus es una fusión de deidades paganas como Odín y Saturno con elementos cristianos. 3, los símbolos navideños, árbol, regalos, velas, imágenes, provienen de prácticas idolátricas. 4, Dios ocultó la fecha de nacimiento de Cristo para que no se mezclara con festividades paganas. 5, el llamado de Dios es claro: salid de ella, pueblo mío. Aplicando este mensaje a nuestra vida, no se trata de juzgar a quienes celebran la Navidad por desconocimiento, sino de compartir de la verdad con amor.
como dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Verdad? Y al respecto, muchos por desconocimiento se unen a esta celebración en Navidad, ¿verdad? Pero una vez que usted escuche este mensaje, ya no tendrá más argumentos o justificación para decir, es que yo no sabía, ¿verdad? Nosotros estamos cumpliendo con lo que dice Juan 8:36. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos al llamado final. Hermanos y amigos, hoy Dios nos invita a examinar nuestras prácticas a la luz de su palabra. Jesús no nació el 25 de diciembre. La verdadera adoración no necesita árboles, luces, imágenes, ni personajes mitológicos, ni regalos. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, según las palabras de nuestro Salvador en Juan 4:24. Hoy es el día de tomar una decisión. Salgamos de Babilonia y sus tradiciones. Volvamos a la pureza del Evangelio. Les invito a hacer una oración final. Por favor, inclinen sus cabezas. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, oh Padre eterno, por revelar la verdad a tu pueblo en estos últimos días. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos participado de tradiciones que no te honran. Danos sabiduría para discernir entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo contaminado. Ayúdanos a ser fieles a tu verdad, aunque el mundo entero siga otro camino. Danos valor para compartir esta luz con nuestras familias, amigos y comunidades. Te pedimos por aquellos que hoy han escuchado tu llamado, que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones y los guíe a tomar decisiones que te agraden. Todo esto te lo pedimos, te lo rogamos humildemente en los méritos de nuestro único Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto.